Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un afectuoso saludo, coloquémonos en presencia del Señor. Presentémosle este texto evangélico que vamos a proclamar. Pidamos luces para explicarlo con sabiduría y sobre todo con unción, aplicable a la existencia y a la vida de cada uno de ustedes, a la vida personal también. Pidamos esas luces del Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, el que nos ilumina, nos acompaña, el que siempre nos guía y nos señala el camino adecuado. Que esta palabra sea viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Proclamemos pues esta palabra del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos, haciendo un látigo con cuerdas. Echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba del santuario de su propio cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Amigos, hemos proclamado la palabra del Señor. Celebra hoy la Iglesia la dedicación de la más antigua de todas las basílicas en el mundo entero, la Basílica de Letrán o de San Juan de Letrán, en principio dedicada a Jesús Salvador y luego consagrada a San Juan Bautista. De ahí el nombre de la Basílica de San Juan de Letrán, mandada a construir por el mismo emperador Constantino sobre el siglo IV. Es la madre de todas las iglesias y quizá la más antigua que con sucesivas restauraciones permanece en pie. Este texto precisamente de la fiesta o de la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que se interpone en esta domínica y nos invita a reflexionar sobre el misterio del templo, nos habla de una palabra central en la cual nos vamos a concentrar. Cuando Jesús habla de que el templo será reconstruido en 3 días, hace una afirmación: Él habla del templo de su propio cuerpo. En el mismo sentido encontramos la segunda lectura de la liturgia de este domingo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, cuando nos afirma: somos templo de Dios, somos morada del Espíritu Santo. Y este cuerpo, este basar, la expresión semita para designar la corporalidad del misterio humano, este basar es para respetarlo, para cuidarlo, para valorarlo, para acogerlo. Ciertamente hay dimensiones de la vida corporal que hoy han entrado en serios cuestionamientos. Parte de nuestra corporalidad es el apetito por los alimentos, pero también parte de nuestra corporalidad es el apetito sexual. De alguna manera, con los siglos y a partir de la herencia del platonismo, luego tomado por las escuelas del maniqueísmo y por los gnósticos, aún desde las religiones paganas, donde se hablaba de prostitución sagrada, se fue degradando la idea de la sexualidad y del cuerpo y se decía que era mala, que no estaba bien,
que el cuerpo de alguna manera es negativo y no permite que el espíritu potencie todas sus posibilidades. Esta herencia, repetimos, muy antigua desde el platonismo con los griegos, heredada luego por sucesivos autores cristianos, dejó mella en la ascética y en la espiritualidad cristiana por muchos siglos. Y esto ha llevado a que nosotros hayamos mirado hasta hace poco tiempo la sexualidad como algo negativo y como un tabú. Pero atención, se dieron preciosas catequesis en un magisterio muy fecundo de Juan Pablo II, en la llamada Teología del Cuerpo. 129 catequesis durante 5 años, desde 1979 hasta 1984, en sucesivas audiencias del Santo Padre con la comunidad que asistía a la Plaza de San Pedro. El Papa fue reflexionando sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre la familia y mostrando la dignidad del ser humano, la dignidad de este bazar, de este cuerpo en sentido bíblico. Si bien la tradición griega ha separado en un dualismo antropológico cuerpo-espíritu, el hombre semita, el hombre bíblico, mira en una antropología integral. No dice yo tengo cuerpo, dice yo soy cuerpo, soy una corporalidad con una dimensión espiritual, soy un espíritu corpóreo, pero es una integralidad. Hoy nos preguntamos, ¿cuidamos nuestro cuerpo? ¿Alimentamos nuestro cuerpo? ¿Valoramos nuestro cuerpo? ¿Respetamos nuestro cuerpo? Hoy nos preguntamos, de cara a esa antropología y el personalismo que tuvo en toda su mirada filosófica Juan Pablo II, ¿nosotros sentimos que este cuerpo es digno de ser acogido, de ser valorado? Descubro 3 grandes desafíos que van a ser como la columna vertebral de esta reflexión. 3 grandes desafíos que la posmodernidad tiene de alguna manera que afrontar de cara a esta corporalidad, a este bazar bíblico, a esta realidad hermosa que Dios nos ha dado para comunicar sentimientos, para comunicar amor, para comunicar vida. Un primer gran desafío ya lo enunció hace 3 años, en su momento, el magisterio del Papa Benedicto XVI. Él utilizó una palabra que generó polémica, pero de alguna manera dice, fue acertado y fue muy claro, muy explícito en esta afirmación. Dijo, hoy hay una deshumanización de la sexualidad. Hoy hay una deshumanización de la sexualidad. ¿Qué quiso decir en su momento Benedicto XVI con esta afirmación? Realmente la sexualidad, el acto más íntimo del hombre y mujer, tiene una dignidad y no puede ser maltratada, no puede ser violentada más allá de acciones humanas que hablen de mi libertad, de que a mí nada me está prohibido, a mí nada me está vedado, que cualquier cosa que me prohíban en el uso desbordado de mi pulsión, de mi instintividad, es moralismo, son disciplinas y es hurto, es robo de mi libertad. Nada más lejano a la verdad que esa consideración del hombre de la posmodernidad. Hoy reconocemos fenómenos claros en esta deshumanización de la sexualidad, que algunos han afirmado, sí, es una animalización. Es de alguna manera darle primacía al instinto, a la pulsión, al deseo desbordado, y no entender la sexualidad en su razón o en su inspiración más profunda como donación, como fuerza de comunicación y sobre todo como fuerza de entrega de la vida a otra persona. Les juro, queridos amigos, que en mis años de sacerdocio he escuchado historias sobre un malentendido concepto de la sexualidad que ni con una fiebre a 41 grados se me ocurriría el tipo de desviaciones, de perversiones, de deshumanización de lo más sagrado que Dios nos ha dado, el uso correcto de nuestra entrega íntima, afectiva y sexual del hombre-mujer, de la mujer-hombre, en atención a abrirse al misterio de la vida. Escuchar hoy el fenómeno común de las parejas swingers, 2 amigos, tú me prestas tu esposa, yo te presto mi señora, intercalamos pareja para que el sexo no se nos vuelva rutinario. ¿Qué argumento más desafortunado si efectivamente hay rutina en la relación íntima? Es la falta de amor, es la falta de donación, es quizás un empobrecimiento de la vida sexual
porque se quedaron simplemente en la pulsionalidad, en la instintividad, pero no trascendieron, se quedaron en lo biológico y esto puede generar rutina, pero no es cambiando de pareja como nos hacemos mejores, ni renovamos el amor. Oír, y lo digo con todo respeto por ustedes, el tema hoy de los famosos tríos, cuando la relación de pareja reclama pertenencia, exclusividad, fidelidad, intimidad del uno con la otra, el hombre dador, la mujer receptora. ¿Qué hace una tercera persona allí? Pero peor aún, uno escuchar el tema de los tríos y simplemente un cónyuge decirle a su esposa, quiero que estés con otro hombre y quiero disfrutar viéndote, en una típica patología sexual, el voyerismo y de parte de ella el exhibicionismo, o aún peor, pedirle que con una persona del mismo sexo tenga algún tipo de actividad para el disfrutar viendo. ¿Hasta dónde llega el morbo del ser humano? ¿Hasta dónde uno escucha una pareja que dice, padre, si él no ve pornografía, antes no es capaz de una relación íntima y de donación conmigo? ¿Hasta dónde han crecido las llamadas tiendas o almacenes para adultos? ¿Hasta dónde de alguna manera hemos desplazado lo que es la fuerza del amor a otro ser humano en cosas? Hemos quedado simplemente como en ese fetichismo de las cosas, lencería, ropa interior, y cómo el ser humano se animaliza, o peor aún, va más allá de los animales, porque aún en los animales, sin existir la dignidad del ser humano, quizás hay más respeto en cierto tipo de relaciones. ¿Cómo a todo esto se le llama autonomía, libertad? Nadie me puede decir nada. ¿Cuántas escuelas de psicología hay valiosas que reivindican la dignidad en la relación de donación del hombre y mujer? Pero también cuántas escuelas de psicología que forman nuevos profesionales son tan desacertadas, tan desenfocadas, tan disparatadas, y luego ese profesional de la psicología, sin ponerse ruboroso o ruborosa frente a un paciente o aún en un medio de comunicación, una cadena radial, le dice, mira, tú tienes que explorar todo tipo de posibilidades. La persona le dice, mire, pero yo tengo una moral sexual que nace de la moral evangélica, y la persona te despacha con esta sencilla expresión, mira, yo no me meto en moralismos religiosos, tú explora todas tus posibilidades, descubre todo lo que más puedas, lugares de placer recónditos que pueda haber en tu vida. Queridos amigos, perdonen la crueldad del lenguaje, perdonen la crudeza del mismo, pero es que en nuestro mundo creo que a veces hay que hablar con esa claridad, y espero no faltarle respeto a nadie, lo que es hoy la indignificación de la relación sexual. Escuchar historias de una persona que se encierra no con una mujer ni con dos, sino con tres, en un motel, a consumir droga, un día, 2 días, 3 días. ¿Cómo puede haber ahí donación? ¿Cómo puede haber ahí reciprocidad? Cuando coge 3 niñas menores de edad, cuando las induce a ser consumidoras de drogas alucinógenas, ¿cómo las manipula en atención a su ignorancia, a su falta de valores, a su necesidad económica y al premio pecuniario que se les da con ocasión de haber estado 2 o 3 días dentro de un motel? ¿Qué tipo de hombre estamos construyendo? ¿Qué tipo de realidad nos enseña la música y concretamente el reggaetón? Por Dios, ¿por qué la mujer no es sujeto sino objeto? ¿Por qué se le pone como comida? Como que me comí una hamburguesa, me comí un pastel. La mujer merece respeto. Yo de alguna manera disiento totalmente de esta música, de este género musical que concretamente denigra y de alguna manera indignifica a la mujer. ¿Qué no decir de ciertos videos en YouTube tan fáciles de bajar, supuestamente bajo el título de propuestas musicales, cómo enseñan lesbianismo, homosexualidad, degradación de la vida sexual, insinuaciones más que explícitas en los bailes,
y simplemente hay hoy lo que se llama una hipersexualización de la sociedad. Que Juan Pablo II decía, esa hipersexualización no es ni mucho menos una supravaloración de la sexualidad, sino una infravaloración. Y él hace una afirmación: pasamos de la sexualidad como tabú, no se toca, no se aborda ese tema, a la hipersexualización. Yo no he podido entender por qué para vender tuercas, tornillos, perfumes, gaseosas, zapatos, tienen que desnudar a una mujer y ponerla en poses más que insinuantes. No entiendo por qué una novela en un horario familiar, donde hay niños, jóvenes, adultos, simplemente tiene que mostrar casi sexo de manera explícita en los canales nacionales y decir, es que mostramos la realidad de la vida, donde queda el pudor, la intimidad. Hoy ciertamente nuestro cuerpo es irrespetado, nuestro cuerpo no es templo de Dios, no es morada del Espíritu Santo. ¿Qué decir de ese fenómeno cultural de los tatuajes, el piercing, en ciertos lugares del cuerpo supuestamente para generar más excitación y más placer? ¿A qué está jugando el ser humano? ¿Qué es ese cuento de que usted tiene que tomar cierto tipo de pastas para que usted pueda vivir el sexo a plenitud? Estamos tan desenfocados sobre la sexualidad como donación que recurrimos a todo tipo de artificios de orden químico, pastillas prefabricadas, supuestamente, como dicen los españoles, para poner el cuerpo a tope en el tema del placer, revolucionarlo a 100 revoluciones por minuto, de alguna manera experimentar lo más que puede sacar el ser humano. Miren, Juan Pablo II en su libro Amor y Sexualidad hace una afirmación tan sabia. Esta hipersexualización de nuestra sociedad en el fondo indica un vacío del amor humano y un vacío muy en el fondo del amor de Dios. Y significa sobre todo esta realidad, significa que el hombre en ese profundo y doloroso vacío sexoafectivo busca frenéticamente, busca afiebradamente, busca enfermizamente, busca relaciones intensas y momentáneas que pueden dar una relación sexual. Son simplemente experiencias intensas y momentáneas, pero no hay un proyecto de largo aliento. Concluiré este acápite diciendo una sencilla afirmación. Miren, es tal el cambio cultural y la mirada antropológica sobre el amor y la sexualidad, que hoy, si tú colocas un aviso en internet con tu foto, siendo hombre o mujer, y dices, quiero tener sexo puro y duro con alguien, vas a encontrar fila con quien tener sexo duro. Pero si tú colocas en internet un aviso donde dices, quiero una relación estable en el tiempo, constructiva, bonita, edificante, con una persona seria, van a ser muy pocos. Para acostarte la fila es larga, para un amor maduro, un amor estable y sano en el tiempo, la fila es muy corta. ¿Qué nos está pasando? A eso le llamamos libertad. Destruir nuestro cuerpo, encontrar tantas almas de jovencitas y de jovencitos que a la manera en que un banano se le va pelando una puntica de la cáscara, con una relación que tuvo sin amor, y luego otra relación, otra puntica de la cáscara, y luego otro pedacito de la cáscara, y al final el banano está completamente pelado y el corazón de un adolescente está en carne viva, hasta el punto del escepticismo total sobre el amor, a fuerza de acuéstese y repliéguese, acuéstese con otra persona y repliéguese, y cree que la cascarita del banano vuelve a adherirse de la misma manera con su corazoncito. Dejas tu corazón en carne viva, te vuelves escéptico o escéptica para el amor. Tanta soledad hoy tenemos los seres humanos porque hemos desvirtuado el auténtico sentido cristiano de la sexualidad, don de Dios maravilloso. Lo más irónico es que el mundo cultural, apoyado sobre todo por los grandes medios seculares, dicen que la propuesta cristiana de sexualidad es mojigatería, es estar atrasados, y dicen que la propuesta secular, pagana o mundana de sexualidad es ser libertarios, ser progres, como dicen en España, progresistas diríamos aquí en América Latina.
Amigos, no nos engañemos. Detrás de esa revolución sexual de los años 60, ahora hay la contrarrevolución sexual de adolescentes que, saturados de esta hipersexualidad, hipersexualismo de la sociedad del consumo, quieren de alguna manera resguardarse y reconocer valores como el verdadero amor, la virginidad, la verdad, la valentía o el coraje para hablar. Encuéntralo en internet, la opción B, todas palabras empezadas por V, la opción V, el verdadero amor, la virginidad, el valor, la valentía para hablar de manera especial sobre lo que es el auténtico amor. Toquemos un segundo aspecto en donde se destruye el cuerpo humano, este bazar bíblico. Hoy, y lo tocaremos muy sucintamente, se habla de la manipulación genética. La ciencia tiene un caballito de batalla y dice, estamos trabajando con una de las partes más pequeñas de la vida humana, los genes, porque descubrimos que allí podemos prevenir y paliar enfermedades hacia el futuro. Eso es cierto y eso es falso. Es cierto que la ciencia puede aportar muchísimo en el tema de la, hoy lo llaman ingeniería genética, pero también de la ingeniería genética se puede pasar a la manipulación genética. En palabras sencillas es jugar a ser Dios. Desde el genoma humano, desde la famosa, el primer caso de la oveja Dolly, la clonación, y hablar de la posibilidad de clonación de seres humanos, desde la experimentación con células estaminales, células embrionarias o células madres que tienen toda la carga genética, hoy se busca tener un bebé sobrepedido. Quiero que tenga este coeficiente intelectual de 152, muy superior. Quiero que cuando nazca tenga 1,82 de estatura, ojos azules, nariz respingada, la piel muy blanca. Y de alguna manera caemos sin darnos cuenta en esa eugenesia de la que en algún momento habló uno de los sistemas totalitarios más fuertes del siglo XX, el nazismo, la raza superior. De alguna manera ellos miraban a los semitas, a los judíos como una raza inferior que había contaminado Europa. Había motivaciones económicas, sabemos que los judíos tenían grandes industrias en Europa y en Alemania. Habían también motivaciones políticas, cierta humillación de la Alemania de la Primera Guerra Mundial y querían reivindicar su orgullo y su nacionalismo como un pueblo grande que ciertamente es. Pero esto llevó a algunos científicos a experimentar sobre la llamada eugenesia. ¿Hasta qué punto el hombre puede jugar a ser Dios? ¿Hasta qué punto podemos decir, esta persona es del labio leporino, ciudadano de segunda categoría, se desecha? Este embrión va a nacer con síndrome de Down, se desecha. Este embrión va a ser bajo de estatura, se desecha. Este embrión no tiene los estándares de color de piel claros que nuestra sociedad europea pide, se desecha. Eso genera un arribismo étnico. Esto genera una discriminación entre ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, ya no desde lo económico, ya no desde lo ideológico, lo genera desde lo étnico, desde lo genético. Qué bueno conocer el genoma humano, qué bueno conocer el mapa genético, qué bueno todo lo que se puede estudiar en las próximas décadas sobre profundizar en el hombre, pero también hay lo que se llama la bioética, la ética de la vida. Todo lo podemos hacer, pero no todo nos está permitido, dirá el apóstol San Pablo. No podemos jugar con la vida. Miren, no es lo mismo que yo nazca como un embrioncito adherido al útero de mi madre, a que nazca en un tubito de laboratorio in vitro, en una probeta. No es lo mismo. No es lo mismo el tema de los vientres alquilados. Esta mujer no tiene posibilidad de engendrar vida. Su esposo no tiene el semen adecuado, busca un banco de semen de una tercera persona, ella presta su óvulo y luego ese esperma y ese óvulo fecundado en un cigotico y posterior embrión simplemente se coloca en el útero de una tercera persona que por 9 meses presta ese vientre. ¿Qué sentirá esa madre que dice, no es ni mi óvulo y es el esperma de alguien que no conozco? ¿Qué sentirá después de formarlo y decir, tengo que entregar esta vida? ¿Qué sentirá esa criatura cuando dicen, me entregaron a esta madre y no es mi madre, no me gesté en su vientre? De hecho, no es el espermatozoide de mi padre. Esto es manipulación genética y esto tiene consecuencias de orden ético, de orden filosófico, de orden moral y de orden religioso. Algunos en la arrogancia
de conocer un poco de todos estos métodos, dicen, nadie nos diga nada. No hay cortapisas para el avance de la ciencia. Juega a ser Dios, pero quizás en nombre de esa soberbia y de esa independencia humana, estás acabando con tu propia vida. Esa procreación artificial también tiene sus leyes éticas. Se puede buscar, claro que sí, reservando o respetando un ethos dentro de todos estos procesos. Hablemos de un tercer punto y final. Hablemos hoy de la realidad de la aniquilación de la vida. Si este cuerpo Dios nos lo ha dado, ¿por qué lo tenemos que dañar? Siempre cuando escucho a una mujer que me dice, Padre, me corté las trompas de falopio y me las ligué, siempre me hago esta reflexión, porque uno tiene que mutilarse el sistema reproductor si Dios te dio un buen sistema reproductor. Nos dice el libro del Génesis que en ese proceso de creación de lo más elemental, separando luz de sombra, creando el mundo vegetal, el mundo animal más primario, microscópico, luego el mundo animal más evolucionado y finalmente el hombre, que nos habla todo de una evolución, aún en el relato creacionista del Génesis capítulo 1. Miren, en todo esto uno descubre que Dios siempre, en la medida en que va creando, dice, y vio Dios que era bueno, pero cuando crea al hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno, buenísimo, en grado superlativo. Si Dios te dio un buen sistema circulatorio, ¿por qué lo vas a dañar? Si Dios te dio un buen sistema digestivo, ¿por qué lo vas a dañar? Si Dios te dio un buen sistema reproductor, ¿por qué lo vas a mutilar? Padre, es que no quiero tener más hijos. Ah, ya diste la razón. En la sociedad pragmática, en la sociedad donde no hay principios filosóficos o éticos, sino lo práctico, yo, porque no quiero tener hijos, mutilo mi cuerpo. Pero entonces te voy a decir algo, si tu mano roba, con ese mismo principio pragmático que tienes, es más fácil mutilar y cortar tu mano con un machete que educar esa mano para que no robe. Así de crudo es el ejemplo, pero así de real es el ejemplo de la mano aplicado, digamos, al sistema reproductor de una mujer o de un hombre. O lo educas, y es la propuesta de la iglesia, educa tu mano para no robar. Conoce tu sistema reproductor junto con tu pareja, estúdienlo en profundidad y espacien el número de hijos, o simplemente mutílenlo, como se puede mutilar la mano, porque entonces decimos nosotros por sentido práctico, no quiero que la mano robe, no quiero tener más hijos. Esa mentalidad anticonceptiva, la mentalidad que dio entrada a otra mentalidad, la mentalidad abortiva, es una forma de destrucción o aniquilación del cuerpo, el que vio Dios que era muy bueno. Miren, el feto, el embrión en un estadio anterior o el cigoto en un estadio todavía más anterior, es por excelencia la criatura Padre, la criatura sí. ¿Por qué? Es una criatura inocente. Si su padre es un irresponsable o aún un violador, castiguen a ese padre violador irresponsable, pero no maten la criatura, es inocente. Pero además es una criatura indefensa. No tiene para dónde correr. Le van a aplicar una inyección, van a aplicar un medicamento y ella va a tratar de defenderse por su instinto de supervivencia, pero al final es una batalla que tiene perdida. Es indefensa. Nosotros podemos correr si van a atacar nuestra vida. El embrioncito no tiene hacia dónde correr. El mismo útero es casi como una trampa donde está encerrado y no puede salir. Pero además abre una tercera además de ser inocente e indefensa, esa criaturita es una criatura, atención, es una criatura indeseable. Indeseable. Normalmente un aborto se genera porque no deseabas, no habías planificado ese hijo. Un hijo buscado, deseado, planificado, soñado, anhelado, no se aborta. No se aborta. Como la palabra aborto suena tan fuerte a nuestra sensibilidad moderna, decimos IVE en las legislaciones, una mentira crasa desde el punto de vista de la lengua castellana, dice interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Miren, se interrumpe lo que se puede reanudar, pero cuando tú dices interrupción voluntaria del embarazo, que es un aborto, y no se puede reanudar,
porque una vez se expulsa la criatura del organismo, no se puede reanudar ese embarazo, entonces no es interrupción. Es un sofisma, es una mentira. Es la mentalidad de hoy, destruir el cuerpo. Es la mentalidad de aniquilarnos, es la mentalidad de decir, lo que en este momento es inconveniente para mí, no lo tengo. Y sería la cuarta palabra, la primera inocente, la segunda indefenso, la tercera indeseable y la cuarta inconveniente. Daña mi cuerpo, me va a hacer parar la universidad, me va a tocar ponerme a trabajar para sostener esta criatura. No, es inconveniente para mí, sencillamente la desecho. Curiosamente, el feto es la criatura inocente, indefensa, indeseable, inconveniente para mamá o para papá en su momento. No es por ahí. Terminemos toda esta reflexión con una manifestación hoy muy difundida y muy informada en el mundo, el tema de la eutanasia y la mentalidad eutanásica. Tiene nombres tan bonitos: derecho a morir dignamente. Pregunta, entonces el que no se practicó eutanasia no murió dignamente. Eso es tan sofístico como los que hablan de matrimonio igualitario. Entonces, durante miles y miles de años, el matrimonio del hombre y la mujer no ha sido igualitario. Solo ahora es igualitario. Es un puro sofisma, un puro engaño del lenguaje, una pura manipulación de las palabras. Cuando tú dices derecho a morir dignamente, como la palabra matar a un anciano porque es estorboso, porque es lento, porque no tenemos cuándo cuidarlo, no hay cómo dedicarle tiempo, no es la mejor eutanasia. Y hay palabras muy bonitas, puramente sofísticas, engañosas: muerte por compasión, suicidio asistido, libre elección de tomar la decisión para uno faltar. El caso más sonado lo vivimos hace 8 días. Hoy es 9 de noviembre, hace 8 días será 1 de noviembre. Una niña que tenía un cáncer de cerebro, Brittany Maynard, una niña norteamericana de 29 años, casada, publicitó en internet y en redes sociales que ella iba a decretar ese suicidio asistido a muerte por compasión, practicarse la eutanasia el día 1 de noviembre. El argumento: los médicos habían dicho, tu cáncer es agresivo en el cerebro y no es curable. Ella entonces tomó esa decisión. Inmediatamente todos estos movimientos ideológicos la manipularon, la tomaron como estandarte, como bandera, y empezaron a difundirla. Qué chica tan valiente. Ella, desafiando los moralismos de las sociedades y las leyes, ella ahora decide en su libertad, en su autonomía, cuándo debe de morir. Eso como discurso suena muy bonito. De hecho, ella vivía en el estado de California, y es uno de los 50 estados de la Unión Americana, pero en 45 de ellos, el 90%, no se permite el suicidio asistido a la muerte por compasión. Tuvo que irse a vivir, hija única, con sus padres a un estado vecino, Oregon. Y allá sí se permite, y allá supuestamente se iba a practicar esta muerte asistida de un médico con algún tipo de medicinas. 2 días antes del 1 de noviembre, el mundo desconcertado escucha de ella en sus redes sociales, escucha esta afirmación: tal vez voy a aplazar el día de mi muerte, tal vez lo estoy pensando. Mirando algunos comentaristas en blogs en internet sobre este tema, afirman: la presión del lobby eutanásico fue tan fuerte sobre ella que le dijeron, tú no puedes renunciar a morir este sábado 1 de noviembre, faltaban 2 días. Tú eres una bandera para el mundo. Tú eres una insignia para esta lucha en función de uno ser Dios de sí mismo y decidir cuándo es que uno debe de morir. Yo no me imagino a Cristo diciéndole a San Pedro el jueves en la noche: Pedro, córtame con la espada la cabeza porque me espera el dolor de la cruz. Practícame de una vez la eutanasia. No quiero saber de ningún tipo de sufrimiento, de padecimiento en cruz. Si eso era lo que iba a salvar la humanidad, no lo quiero saber. De una vez, Pedro, mira, con la espada cortaste la oreja del soldado, practícame la eutanasia. No me imagino. El mundo se escandaliza con el dolor. El mundo quiere pastillitas para todo. Y no saben que amor y dolor, alegría y cruz son parte de la vida. Y hoy pensamos que la gran salida es el autoaniquilamiento, la destrucción de nuestro cuerpo. ¿Saben qué es lo más irónico del caso de esta bella niña de 29 años, Brittany Maynard? ¿Saben qué es lo más irónico? Primera ironía.
Ella, lo último que escribe en redes sociales es: el mundo es bello, la vida es hermosa. ¿Cómo pueden los propulsores del movimiento en favor de la eutanasia ponerle a escribir esto? ¿Quién, si dice el mundo es bello, la vida es hermosa, ese mismo día se quita la vida? Uno dirá que una persona se quita la vida en una depresión, en una angustia terrible, en un estado de crisis que jamás se había vivido. Uno se puede quitar la vida, pero decir la vida es hermosa, el mundo es bello y enseguida me quito la vida, qué contrasentido. Y eso es lo que los propulsores de la eutanasia, los que quieren destruir este cuerpo antes y no cuando lo decida Dios, eso es lo que quieren tener como bandera con base en esta niña. Y la segunda ironía, impresionante. Brittany se quita la vida un 1 de noviembre. Quizás, no conozco si ella tenía algún credo religioso, pero el 1 de noviembre, para 2.000 millones de cristianos, católicos unos y no católicos otros, es el Día de Todos los Santos. ¿Saben qué? La inmensa mayoría de los santos han sido beatificados o canonizados, por lo menos los santos modernos de los últimos años, han sido beatificados o canonizados porque por intercesión de ellos se alcanzó la sanación de un imposible médico. Nuestro santo, nuestro beato antioqueño, fue su intercesión, la del beato Mariano de Jesús Eus, el padre Marianito, se ganó el título de beato por el milagro comprobado en un sacerdote de la arquidiócesis de Medellín, la sanación de un cáncer imposible de sanar del padre Rafael Vélez. La madre Laura fue beata por la sanación de una enfermedad terminal en la mamá de una religiosa Laurita. La canonización de la madre Laura fue la sanación imposible médicamente del doctor Carlos Restrepo de una enfermedad agresiva y con el tiempo terminal. Pero miren, lo más irónico es que Juan Pablo II es canonizado por la comprobación de la sanación de un aneurisma fusiforme en la base del cerebro de una mujer costarricense de 40 años, Floribet Mora Díaz. Los médicos la habían desahuciado, igual que a Brittany, pero ella, lejos de desesperarse, y a diferencia de Brittany, lejos de dejarse manipular por la bandera pro derecho a morir dignamente, pro derecho a eutanasia, ella se confió a Dios en la intercesión de un gigante, Juan Pablo II. Ella comentará cómo ese 1 de mayo del año 2011, ella viendo la misa de beatificación del Papa dice: Él es el que me va a sanar. Y ella dice que algo ocurrió en esa ceremonia, que era muy de madrugada en Costa Rica, la media mañana en Roma, el Vaticano, y dice algo ocurrió, y ella luego manda todos sus estudios de internet a Roma, la mandan citar allá con los médicos de la Congregación para la Doctrina de los Santos, para la Causa de los Santos, y allá se examina efectivamente su aneurisma, se ha disuelto, era inoperable en la base del cerebro, pero ya no tiene nada, y dice, fue la intercesión poderosa de Juan Pablo II. ¡Qué ironía! Para la causa de los que promueven la eutanasia, decir, se confiaron solamente en criterios humanos. Un médico, y lo respetamos, dijo, no hay nada que hacer, ella se desesperó y fijó la fecha de su muerte, y los demás la alentaron a esto, pero si hubiera tenido fe, quizás podría ser otra Floribet Mora, otro padre Rafael Vélez, en el caso de Marianito, otro doctor Carlos Restrepo, que dicen, fui curado por el poder intercesor de este hombre, de esta mujer, ahora santos, y es lo que la Iglesia reconoce, son válidos intercesores ante Dios, están en el cielo. Anticoncepción, aborto, eutanasia es aniquilar la vida. Terminemos simplemente diciendo, somos casa de Dios. Cuando Él nos crea, vio Dios que era muy bueno este cuerpo que había creado, templo del Espíritu Santo, nos dirá San Pablo, morada del Espíritu de Dios. No lo maltratemos, no lo intoxiquemos con alimentos en demasía, no lo dañemos con piercing y tatuajes, no lo intoxiquemos con alcohol y droga, no lo intoxiquemos y no lo envenenemos con sexo desenfrenado y desbordado, con dignidad en la sexualidad. No manipulemos genéticamente la vida, observemos unas normas éticas, que viva el progreso de la ciencia, pero que haya una eticidad en ese desarrollo científico.
Y finalmente, no aniquilemos la vida, no somos dioses. Gracias, Señor, por este Evangelio y gracias por mostrarnos la verdad más profunda. Este cuerpo que nos has dado es tan bueno y es el regalo más maravilloso que nos has dado a nosotros, que debemos alimentar, valorar, cuidar y respetar. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.